Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y es que parece que la tensión está más alta que nunca. Hoy vamos a desgranar los explosivos comentarios que Hande Erçel ha dirigido hacia Kerem Bürsin, y vamos a intentar entender qué fue lo que detonó esta reacción. Prepárense porque esto promete ser interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre traemos las últimas noticias y los análisis más completos del mundo del entretenimiento. Entonces, ¿qué pasó exactamente? La bomba estalló hace muy poco y, como era de esperar, ha generado un revuelo mediático impresionante. Los rumores, las especulaciones y ahora parece que las palabras directas. Según lo que se ha filtrado y reportado en varios medios turcos, Hande Erçel, la querida actriz que conquistó a miles con su papel en Sen Kalkapm, habría explotado ante ciertos comentarios o actitudes de su expareja y compañero de reparto, Kerem Bürsin. Y cuando digo explotado, me refiero a que las palabras no habrían sido precisamente amables. A ver, para poner un poco de contexto, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más adoradas por el público, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en Sen Kalkapm fue innegable y traspasó la ficción, llevando a muchos a creer que su relación era tan sólida como la que interpretaban. Estuvieron juntos por un tiempo y su ruptura, que se confirmó hace unos meses, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Sin embargo, lo que parecía una separación amistosa, o al menos mantenida en un segundo plano, ahora parece que tiene sus aristas ocultas, y la principal es esta supuesta explosión de Hande. Los detalles exactos de lo que Kerem dijo o hizo, y que provocaron la reacción de Hande, son algo nebulosos, como suele pasar en estos casos. La información que llega a los medios a menudo es filtrada por fuentes cercanas, o interpretada por los propios periodistas, lo que hace que a veces tengamos que leer entre líneas. Pero lo que sí se ha reportado de manera recurrente es que Hande se sintió muy molesta, incluso humillada, por algo que Kerem habría dicho o hecho públicamente, o quizás en conversaciones privadas que de alguna manera se hicieron públicas o se interpretaron mal. Una de las versiones que más ha circulado es que Kerem, en alguna entrevista o declaración, habría hecho comentarios que Hande consideró irrespetuosos, o que minimizaban su papel, su talento, o la intensidad de su relación pasada. A veces en el fragor de las entrevistas, las palabras pueden salir sin el filtro adecuado, o con una intención que el otro no percibe de la misma manera. Y si hablamos de Kerem Bürsin, sabemos que es un hombre carismático, pero también que tiene una forma de expresarse que a veces puede ser un poco directa, y quizás, para Hande, eso cruzó una línea. Imaginen la situación: ustedes están pasando por una ruptura, intentando seguir adelante y de repente escuchan o ven algo que les duele, que sienten que no es justo, que no refleja la realidad de lo que vivieron, o que simplemente los pone en una posición incómoda. Eso es lo que parece que le ocurrió a Hande. Se habla de que los comentarios de Kerem podrían haber estado relacionados con su trabajo actual, o incluso con su vida privada, y que Hande sintió que él estaba sobrepasando ciertos límites de confidencialidad o de respeto hacia su persona. La prensa turca ha sido muy activa cubriendo este supuesto enfrentamiento. Se habla de que Hande, tras escuchar o enterarse de estos comentarios, habría reaccionado de manera muy enérgica. Algunas fuentes sugieren que incluso llegó a haber un intercambio de mensajes o llamadas, y que la conversación no terminó precisamente en buenos términos. La palabra explota no es casual, indica una liberación de tensión acumulada, una reacción que quizás venía gestándose. ¿Podría tratarse de celos? ¿O de resentimiento? A veces, después de una relación, las dinámicas cambian y los sentimientos pueden volverse más complejos. Si Kerem ha hablado de ella de alguna manera que Hande considera inapropiada, es natural que se sienta herida. Y si estas declaraciones se hicieron en un contexto público con miles de personas escuchando, la sensación de exposición y vulnerabilidad puede ser aún mayor. Otro punto que se ha especulado es si estos comentarios de Kerem podrían tener que ver con la actual pareja de Hande, el empresario Osman Divanlar. Sabemos que el mundo del espectáculo es un hervidero de rumores y a menudo se intenta crear narrativas alrededor de la vida amorosa de las celebridades. Si Kerem hubiera dicho algo que pudiera interpretarse como una crítica indirecta, o como una forma de intentar desestabilizar la nueva relación de Hande, esto sin duda habría sido el detonante de su enfado.
Es importante recordar que si bien seguimos los detalles de sus vidas públicas, Hande y Kerem son personas reales con sentimientos. Las relaciones, sean profesionales o personales, tienen sus altibajos y las rupturas pueden ser procesos dolorosos y complicados. Lo que para uno puede ser una broma o un comentario inocente, para el otro puede ser una herida profunda. La reacción de Hande no se ha manifestado con declaraciones directas y públicas, al menos no de forma explícita y detallada. Lo que sabemos es a través de filtraciones y de lo que se comenta en los círculos mediáticos. Sin embargo, la forma en que se ha descrito su enfado sugiere que las palabras de Kerem fueron lo suficientemente significativas como para provocar una respuesta contundente. Se habla de que Hande habría expresado su decepción y su desagrado de manera muy clara, quizás enviando un mensaje directo a Kerem para que entendiera la gravedad de sus palabras. Y aquí viene la parte intrigante: ¿qué tan fuerte fue esa explosión? ¿Fue algo que se quedó en el ámbito privado, o tuvo repercusiones más allá? Por ahora parece que se ha mantenido en un segundo plano mediático, pero eso no significa que no haya sido intenso. Cuando una figura pública como Hande Erçel, conocida por su serenidad y su profesionalismo, explota, créanme que eso es noticia. Podríamos pensar en diferentes escenarios. Quizás Kerem, en un intento de aclarar o de seguir adelante, hizo alguna declaración sobre su relación pasada que Hande sintió que la pintaba de una manera equivocada. O tal vez se refirió a su trabajo o a su futuro de una forma que Hande consideró irrespetuosa. Las posibilidades son muchas. Lo que sí queda claro es que a pesar de que ambos actores han intentado mantener una actitud madura tras su separación, parece que aún hay temas pendientes o sensibilidades que no se han abordado de la mejor manera. Y Hande, al parecer, ha decidido que ya era hora de poner un alto. Hemos visto parejas de celebridades que se separan y mantienen una excelente relación de amistad, e incluso compañeros de trabajo que, a pesar de un pasado sentimental, pueden seguir colaborando profesionalmente. Pero en otros casos, como parece ser este, las heridas son más profundas y la comunicación se vuelve más difícil. Es posible que Kerem no fuera consciente del impacto que sus palabras tendrían en Hande. A veces, sin darnos cuenta, podemos herir a las personas que alguna vez amamos. Y la reacción de Hande, si bien parece haber sido muy fuerte, también podría ser vista como una forma de defenderse, de establecer límites y demostrar que no está dispuesta a que se falte al respeto. Lo que esperamos ahora es ver cómo evoluciona esta situación. ¿Habrá alguna declaración oficial por parte de Hande o Kerem? ¿O se quedará todo en el terreno de las especulaciones y las filtraciones? La verdad es que como espectadores nos quedamos con la intriga. Nos gusta ver a nuestros actores favoritos felices, y cuando hay este tipo de tensiones, es natural que nos preocupemos y que queramos entender qué está pasando. Más allá de las especulaciones, es un recordatorio de que incluso las personalidades públicas tienen sus conflictos y sus momentos de dolor. Y que detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas lidiando con sus emociones. Así que, en resumen, lo que hemos intentado desentrañar hoy es la supuesta explosión de Hande Erçel ante comentarios de Kerem Bürsin. Aunque los detalles exactos son escasos y se basan en filtraciones y reportes de prensa, todo apunta a que Kerem hizo alguna declaración o tuvo alguna actitud que Hande consideró inaceptable, provocando una reacción muy enérgica de su parte. Las razones podrían ser variadas, desde comentarios sobre su relación pasada hasta aspectos de su vida actual, pero el resultado es una tensión que ha salido a la luz. Y hasta aquí nuestro análisis del día de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Kerem se extralimitó? ¿O creen que Hande reaccionó de forma exagerada? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. Déjenme saber qué opinan, porque sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a entender mejor estas complejas dinámicas. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido así, no se olviden de dejar un buen asterisco me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también siguen a Hande y Kerem, y si aún no lo han hecho, lo más importante, asterisco suscríbanse a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles las mejores noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.